y la capilaroscopía. La esclerosis sistémica es una enfermedad no tan frecuente, ¿ok? Pero tiene rasgos típicos y característicos y tiene compromisos tan importantes que es fundamental que sepan lo más básico de esta enfermedad. Lo que antes se llamaba esclerodermia, ¿no? Que proviene del griego escleros, que significa duro, y derma, piel, que a las finales es una piel endurecida, ¿no? Entonces automáticamente nuestra mente, cuando escuchamos esclerosis sistémica, va pensando en el compromiso de la piel. Pero esta es una enfermedad sistémica, obviamente no solo compromete el piel. Igual que la artritis reumatoide compromete más la articulación, la sinovial, en la esclerosis sistémica compromete más la piel, pero también hay otro compromiso a nivel de diferentes órganos del cuerpo. Y esto más que nada se da porque hay cambios inflamatorios a nivel vascular, de la pequeña vasculatura, de capilares y arteriolas, y que finalmente pueden conllevar también esclerosis de la piel, y de hecho, como les dije, afectación de otros órganos, principalmente pulmones, corazón, riñones muy raramente, y también el tracto gastrointestinal. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros escuchamos el nombre de esclerosis sistémica, igual. Primero, ¿qué es lo que uno tiene? Una paciente mujer, ¿no? Mujer, usualmente también es mujer joven, entre 35 a 50 años, que va a tener primordialmente un compromiso a nivel de la piel con una manifestación bien característica que se llama Raynaud, que es esclerodactilia. Entonces, automáticamente mi mente va pensando en eso. Paciente mujer que tiene Raynaud, tiene esclerodactilia, lo primero que debo sospechar es una esclerosis sistémica. ¿Ok? Y obviamente siempre el compromiso en la piel. Ese es el paciente típico de una esclerosis sistémica. Y aquí les pongo, ¿no? Algunas imágenes de Raynaud. Entonces uno va pensando, sospecho esclerosis sistémica, lo primero que tengo que buscar es el Raynaud. Es casi raro e infrecuente tener un paciente con esclerosis sistémica y que no tenga Raynaud. ¿Ok? Respecto a la historia, tal vez lo más importante y que tienen que recordar siempre son los términos. Lo que antes se llamaba esclerodermia, lo que antes se llamaba esclerodermia, y de ahí proviene el término de esclerosis, dermia de piel endurecida, se determinó posteriormente que tenían otro tipo de compromisos y de que esta enfermedad era progresiva, aumentaba, comprometía otros órganos, y con el tiempo los pacientes llegaban a tener un compromiso mayor en la piel. Y se le llegó a llamar una esclerosis sistémica progresiva. Pero después se cambió el término para hacerlo más académico, y de hecho que también se engloba fisiopatológicamente a lo que es la enfermedad. Y actualmente el nombre correcto de la esclerodermia, que todavía se usa bastante, pero el nombre correcto es esclerosis sistémica. ¿Ok? Sí, es el nombre de la enfermedad. La epidemiología, como les había mencionado, principalmente entre 35 y 50 años, inicia a esta edad. Eso no significa que no haya pacientes con esclerodermia juvenil a los 16 años, pacientes con 20, 20 y tantos años, pacientes con 60, 70, puede haber, pero es menos frecuente. Es más frecuente entre 35 y 50 años. Y la relación mujer-hombre es mucho más frecuente que el de la artritis reumatoide. 7-1 aproximadamente. Algunas bibliografías mencionan 5-1, 3-1, pero de por sí es bastante más frecuente en las mujeres. Y la raza negra también tiene un mayor factor de riesgo de hacer esta enfermedad. La incidencia es del 18 a 20 por millón de habitantes, y la prevalencia, que es tal vez lo que más nos importa, porque nos da una idea de más o menos la población de cuántos pacientes con esta enfermedad podríamos tener para buscarla, es de 1 o 2 por 10.000 habitantes. ¿Okay? De la artritis reumatoide era 1 en 100, 1 de cada 100 tiene artritis en el esclerosis sistémica, 2 de cada 10.000, es mucho menos frecuente. La etiopatogenia se comparte varios factores, igual, no tiene una causa específica, ¿no? Siempre va a ser un trastorno autoinmune.
Como la mayoría de los trastornos autoinmunes, va a haber una disregulación en el sistema inmunológico mediado principalmente por linfocitos B, y eso va a producir inflamación, va a producir daño vascular y fibrosis. Generalmente siempre hay inflamación, vasculopatía y fibrosis finalmente, pero no siempre se da en ese orden, ¿no? Porque puede haber un entrelazamiento de varios factores. Lo que a las finales hay en los pacientes es fibrosis y vasculopatía. ¿Okay? Todo mediado por un trastorno autoinmunitario que va a producir una inflamación sostenida en el organismo. Principalmente estos sistemas o estas alteraciones van a incidir en el trastorno de la síntesis de colágeno, ¿no? Como en toda enfermedad reumatológica va a haber una base genética mediada por polimorfismos DR1, DR3, DR5, los HLA, también polimorfismos no HLA, como el PTPN22, el STAC, similares a la artritis, que finalmente van a conllevar en un trastorno inmunológico para después producir un trastorno en la síntesis de colágeno, y es por eso que hay el endurecimiento de la piel y de los órganos internos, porque a nivel de todas las estructuras tenemos fibroblastos que a los finales son los encargados de llevar a cabo todo este compromiso. Y también va a haber una alteración en los vasos sanguíneos, se considera también una vasculopatía, porque hay inflamación y fibrosis en la pared de los vasos sanguíneos. Y también, obviamente, esto va a estar desencadenado y relacionado con factores ambientales. Por ejemplo, hay muchos compuestos que pueden dar una pseudoesclerodermia, o sea, similares manifestaciones a la esclerosis sistémica, piel endurecida y todo lo demás, ¿no? Drogas, aceite tóxico, el cloruro de polivinilo, sílice. Pero obviamente el compromiso no va a ser sistémico. Pero también algunos pueden desencadenar la respuesta sistémica, ¿ok? De hecho es mucho menos frecuente, pero sí se puede dar el caso. Principalmente tenemos los fibroblastos, las células endoteliales y las células del sistema inmunológico. Principalmente linfocitos B. También, de hecho, están los linfocitos T, ¿no? Pero todos estos van a tener un papel fundamental en lo que es la inmunofisiopatología de los sistemas. Entonces, lo que a las finales hay es sobreproducción y acúmulo de colágeno. Eso es lo que produce el endurecimiento de la piel, lo que produce también la vasculopatía a nivel de los pequeños capilares y las arteriolas, y eso es lo que al final también desencadena los otros síntomas, como el reinado. Bueno, como les había mencionado, y esto aplica a artritis reumatoide, todas las enfermedades inmunológicas, tiene que haber una predisposición genética, mediada por antígenos de tipo leucocitario y no leucocitario, y aparte tiene que haber una respuesta ambiental, puede ser infecciosa, químicos, lo que sea, que va a desencadenar la respuesta inflamatoria y la disregulación del sistema autoinmune. Si el sistema inmunológico autoinmune se activa, ¿sí?, va a producir la cascada de va a producir hipoxia, daño tisular, va a producir incremento en la síntesis de colágeno, vasculopatía, y todo eso es lo que va a producir las manifestaciones que estuvimos viendo en adelante. Igual, de hecho, tener en cuenta que una de las células más importantes en la fisiopatología de la esclerosis sistémica son los fibroblastos. ¿Ok? Los fibroblastos. La clasificación. De hecho, la fisiopatología es importante, pero no es fundamental, porque hay mucho de fisiopatología que hasta el momento todavía no se conoce. Entonces, tenemos que tener los conocimientos básicos, pero sí tenemos que saber bien lo que es la clasificación y las manifestaciones. Eso sí es muy importante. Cuando ustedes escuchan de la clasificación de la esclerodermia, hay un término que se llama esclerodermia localizada, que generalmente se conoce como morfea. Y esa morfea puede ser de varios tipos. O sea, simplemente es el engrosamiento de piel en una región limitada del cuerpo. Eso no es esclerosis sistémica. Esa es esclerodermia localizada o esclerosis sistémica localizada. Entonces, eso queda ahí, eso es trabajo de los dermatólogos. Eso no tiene nada que ver con el compromiso sistémico, porque es simplemente compromiso de la piel, nada más. Eso se llama morfea. No es importante para nosotros, y no es nuestro motivo de estudio,
Lo que nosotros vemos son las esclerosis sistémicas, bueno, lo conocen como esclerodermia sistémica o esclerosis sistémica propiamente dicha. Este, esta es la enfermedad que a partir de ahora la vamos a conocer como esclerosis sistémica. Si nos olvidamos de la morfea, que no es importante para nosotros, y tampoco desde el punto de vista clínico es muy importante porque es una enfermedad localizada. Muchas veces puede ser deformante, sí, pero la esclerosis sistémica, otro tipo de trastorno inmunológico. ¿Ok? Entonces, nos referimos a esta esclerosis sistémica y la vamos a clasificar de dos tipos. La esclerosis sistémica, variedad cutánea limitada y la variedad cutánea difusa. O también esclerosis sistémica limitada y esclerosis sistémica difusa. Que no lo confundan con la localizada. ¿Ok? De localizada y morfea nos olvidamos, solo nos enfocamos en esto. Esclerosis sistémica limitada y esclerosis sistémica difusa. El nombre completo es variedad cutánea. Esclerosis sistémica, variedad cutánea limitada y variedad cutánea difusa. Esos son los dos tipos. ¿Y de qué depende? Del compromiso de la piel. ¿Y cuáles son los límites? Los codos y las rodillas. La cabeza no cuenta. Entonces, nos enfocamos codos y rodillas. Si el compromiso es solo distal, o sea, el engrosamiento de piel solo es distal a las rodillas y distal a los codos, esto se llamará esclerosis sistémica variedad cutánea limitada. Pero si es que este compromiso sobrepasa los codos y las rodillas, o sea, se hace proximal tanto en los brazos, en el pecho, en la espalda, en los muslos, el abdomen, esto se llama variedad cutánea difusa. ¿Ok? ¿Y por qué es importante? Porque la clínica, los factores asociados, las enfermedades asociadas, los anticuerpos asociados y el pronóstico va a ser distinto en la difusa y en la limitada. A su vez, la limitada se puede subdividir en pacientes con esclerosis sistémica temprana o que todavía no tiene esclerodermia, en la tipo 1 que solo tiene compromiso en las manos y pies, y la tipo 2 que puede tener compromiso también proximal a las manos y los pies. ¿Es importante? No. ¿Ok? Lo más importante es que me sepan que esto es limitada, codo, rodilla, distal, y esto es difuso, o sea, proximal. La cabeza no cuenta. En los dos se puede o no haber afectación de la cara. ¿Ok? Entonces, codos y rodillas es nuestro límite. ¿Por qué es importante? Uno, por ejemplo, la afectación de la piel en el difuso va a ser más rápido. Es rápido, es de inicio reciente y afecta rápidamente lo que es el complejo de la piel. Los pacientes tienen la piel endurecida mucho más rápido. En caso, en la limitada, es lento. 5, 10, 20 años, se muy lento. Segundo, el Raynaud, casi siempre en la cutánea limitada, inició unos 10 a 15 años antes de que empiece el compromiso de la piel. En cambio, en la difusa, casi siempre inician juntos, ¿no? O sea, es tan rápido que aparece el Raynaud y unos cuantos meses, y máximo un año, ya empieza también la esclerodermia, la piel endurecida. Otro que es importante, la fibrosis pulmonar o la EPIC es raro en el paciente con esclerosis cutánea limitada, no es lo usual. En cambio, en la difusa es bastante frecuente y más progresiva, más rápida. La hipertensión pulmonar ya también es al revés, es más frecuente en la cutánea limitada y puede aparecer en la cutánea difusa, sí, pero no es lo más frecuente. Ahora, los anticuerpos, ¿no? Les puse estos asteriscos porque es lo más importante al momento de diferenciar la cutánea limitada y la difusa. Los anticuerpos más frecuentemente asociados a la cutánea limitada es el anticentrómero B. Y a la cutánea difusa, el anti-SCL70, también llamada antitopoisomerasa 1. Y también menos frecuentemente la RNA polimerasa. ¿Ok? Por eso es importante más o menos que me sepan diferenciar estos dos tipos de esclerosis sistémica. Las manifestaciones clínicas. Uno, el compromiso más importante, piel. ¿Qué va a haber en la piel? Disminución de los pliegues, más que nada en la frente. Son pacientes que no tienen los pliegues que normalmente tienen los pacientes en la frente. Una fase inexpresiva, los labios delgados porque va a haber un engrosamiento y fibrosis peribucal. Y un signo característico también es el acortamiento del frenillo lingual, ¿no? O sea, los pacientes tienen boca pequeña, piel endurecida, una fase inexpresiva, no hay arrugas. Eso es una esclerodermia. Generalmente
Tú les preguntas la edad y parecieran de 30 años y en verdad te dicen, no, tengo 55, tengo 60. No siempre se presenta, puede ser más en la disputa aquí, pero aparte, algo que es muy importante es la esclerodactilia. Uno son los dedos hinchados, que se puede ver en las primeras fases de la esclerosis isquémica, que se conoce como passive finger, ¿no? O sea, inflamación de los dedos. Pero lo otro que es importante es la esclerodactilia. Esclerodactilia significa engrosamiento de la piel del dorso de los dedos. Ustedes ven un paciente que no puede tener esclerodermia en otras partes, pero sus dedos son gruesos, o sea, la piel de estos dedos son duros, son gruesos. Eso es una esclerodactilia, que es muy importante en la afectación de la piel, ¿ok? En el esclerosis isquémica. Ahora, la puntuación de Rothman es importante que sepan el nombre y saber que hay, dependiendo de la elasticidad de la piel, puede ser normal, leve o moderado o grave. ¿Sí? Una piel normal, un endurecimiento leve, moderado y severo. Ya no puedo hacer ni pliegue, ¿no? O sea, es una piel dura. Lo mismo, similar aquí una piel normal, engrosamiento leve, moderado y severo. Así es la tipificación de una esclerodermia. Rothman nos sirve pues como una especie de clinimetría, nos sirve para ver la puntuación, ver la si está mejorando con tratamiento, ¿no? Tiene 17 regiones de 1 a 3 puntos y el punto máximo es 51, de 0 a 3. No es importante que lo sepan, pero sí que sepan diferenciar cómo es una piel normal, de qué manera aquí se ve, pero al momento de hacer el examen clínico se aprecia este tipo de cosas. Otras manifestaciones clínicas importantes. Los pacientes tienen disminución de la apertura oral. Siempre dicen, doctor, cada cierto tiempo, bueno, siento que el último año mi boca se ha vuelto más pequeña, ya no puedo abrirla muy bien. Tienen frecuentemente caídas de los dientes porque tienen una periodontitis. ¿Ok? Tienen unas lesiones que se llaman lesiones en sal y pimienta. No todos, pero sí que van a tener. Y otra cosa que es muy importante son las telangiectasias. Telangiectasias a nivel de la mucosa oral, que son arañas vasculares en los labios, lengua, y también puede haber en el rostro y en diferentes partes del cuerpo. Son manifestaciones no patognomónicas, pero sí frecuentes en el sistema. Otra manifestación muy importante, el fenómeno de Raynaud, ¿ok? Que principalmente se da por un espasmo vascular en respuesta al frío o al estrés, que puede estar en los dedos de las manos, de los pies, en el pabellón auricular, son las partes distales. Tiene 3 fases, la fase pálida, cianótica y la de rubor, ¿no? Lo que les decía, la PCR, en ese orden. Obviamente, esto es bastante importante ver en la esclerosis sistémica, porque prácticamente todo paciente con esclerosis sistémica tiene Raynaud. Paciente que tiene esclerosis sistémica y nunca tuvo Raynaud, duda del diagnóstico, busca otra cosa. ¿Okay? Ahora, al revés no, o sea, no todo Raynaud es muy caro. Pero todo eso lo vamos a ver en la exposición de vuestros compañeros. Ahora, aparte, cuando el Raynaud es severo, puede producir otras lesiones, porque es una vasculopatía, hay vasoespasmo y obviamente hay disminución hay isquemia a nivel de los a nivel distal, y eso puede producir úlceras digitales en los dorsales de los interfalanges proximales, frecuentemente úlcera a nivel digital en las yemas de los dedos, infecciones y muy raramente, pero puede pasar, necrosis distal de los dedos. Muchos pacientes a veces terminan con amputación, ¿no? Por eso es muy importante verlo de los Raynaud. Otro compromiso que es muy importante en la esclerosis sistémica es el pulmón. O sea, lo primero que pienso, paciente con esclerosis sistémica, compromiso de piel, Raynaud. Ya lo divido, que tenga limitado, que tenga difuso. Pero tengo que buscar otros síntomas. Y uno de ellos, y más importante, es el compromiso pulmonar. ¿Qué te da? Una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Principalmente, ¿de qué patrón? Patrón NINE, o sea, neumonitis intersticial no específica, así se llama. Porque en la artritis reumatoide era NIU, en la esclerosis sistémica es patrón NINE. ¿Y cómo se ve un patrón NINE? Todo EPIC se diagnostica
correctamente con una tomografía. La radiografía no nos sirve. ¿Okay? La tomografía es la de elección en los casos de PIB. Es una tomografía normal, todo lo que es negro obviamente es aire, pero aquí el intersticio está inflamado. Por eso se llama enfermedad pulmonar intersticial. Aquí hay tejido conectivo, hay fibroblastos, que tal y como en la piel se endurece, aquí también hay compromiso, aumento de colágeno y produce una imagen típica en vidrio deslustrado, así se llama. Lo bueno de esta imagen en vidrio deslustrado es que es reversible con un tratamiento oportuno, un diagnóstico precoz, esto mejora. ¿Okay? Y siempre tiene que buscarse EPIC en pacientes con flor sistémica. Y que es lo más frecuente, dicen los pacientes, dicen, totalmente siempre los consultores quedan en el tercer cuarto piso. Ahora, no subo al cuarto piso, necesito, me canso, siento que me falta aire, tengo que subir piso por piso, tomar agua. ¿Qué más tiene? Tos, congestionación, blanquecino crónico. No todos van a tener los síntomas, sí, pero estamos obligados a buscar esos síntomas en todo paciente con flor sistémica. Y de hecho, al momento del diagnóstico se le tiene que hacer una tomografía. ¿Sí? Hay algo que se llama TACAR, que es la tomografía axial computarizada de alta resolución, que es la indicación de todos los pacientes con EPI. Ahora les puse esta foto porque este es un patrón nido, un panal de abejas. Pueden verse también en flor sistémica, sí, pero es más frecuente en la artritis reumatoide y de hecho en la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Okay? Ahora, hasta un 60% de los pacientes con esclerosis sistémica, variedad cutánea difusa van a tener REPIT. En cambio, en la limitada, solo hasta un 20%. ¿No? Por eso es importante aprender a diferenciar. Ahora, la esclerosis o la EPIC es la causa más frecuente de mortalidad en los pacientes, tanto con esclerosis sistémica, variedad cutánea limitada y difusa. ¿Ok? O sea, pulmón, no lo olviden. Segundo, corazón. Más que nada corazón, la arteria pulmonar. Se tiene una hipertensión pulmonar, así se llama. O compromiso cardíaco en esclerosis sistémica, hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar se define como una presión arterial media de la arteria pulmonar mayor o igual, que de hecho es en el corazón derecho, mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Ese es el criterio o la definición. Bueno, estas según las guías europeas de cardiología, porque en el 2018 hubo una actualización donde ya consideraban 20. Pero a las finales eso ya es más que nada trabajo del cardiólogo. ¿Okay? Pero aunque me sepan que la hipertensión pulmonar es frecuente en los pacientes con esclerosis sistémica, es importante. Y el diagnóstico de esta se puede hacer por ecodoppler, perdón, por ecocardiografía, sí, pero en los casos de hipertensión pulmonar secundaria en enfermedad de esclerosis sistémica, la indicación es cateterismo cardíaco derecho. Se meten, hacen un cateterismo, se meten por una de las venas o arterias, llegan hasta la arteria pulmonar y miden la presión. Esa es la forma correcta. No siempre se hace en la práctica, pero para cuestiones de examen, sí se hace el diagnóstico de hipertensión pulmonar en pacientes con esclerosis sistémica. Porque la hipertensión pulmonar hay de 5 tipos y tiene todos diferentes formas de diagnosticar. En nuestro caso, para esclerosis sistémica, o cateterismo cardíaco derecho. Obviamente el ecocardio nos ayuda bastante también, nos da muchas veces la pauta, ¿no? Pero el examen de elección es el gol estándar, cateterismo cardíaco derecho. Otras manifestaciones gastrointestinales. Tener en cuenta que puede afectar desde la boca hasta el resto, al ano. Todo el tracto digestivo puede ser afectado por el esclerosis sistémica. Uno de los más frecuentes es la disfagia, porque el tejido muscular que envuelve el esófago también tiene fibrosis, tiene también tejido conjuntivo y eso también se altera. Entonces los pacientes con flor sistémica van a tener el esófago duro y por ende van a tener disfagia, primero líquido y sólido. Y eso puede producir reflujo gastroesofágico, incidencia de adenocarcinomas y todo lo demás. Y de hecho el vaciado gástrico y gastroesofágico no va a ser el adecuado, ¿no? Como se ve en esta tomografía. Esófago y el estómago que no se vacían bien, porque imagínense, todo el tubo está endurecido y llevando un extremo, ¿no? Entonces ya no va a haber un adecuado peristaltismo, va a haber alteración de disfagia, también va a haber una gastroparesia, va a haber disminución del peristaltismo,
va a haber seguramente dilatación a nivel de los intestinos delgados, intestino grueso, porque el caso gastrointestinal va a estar más flojo, duro y no va a trabajar bien. Algo importante en el estómago también es lo que se llama la gastropatía en sandía, o un estómago en sandía, ¿no? Porque todas estas regiones eritematosas son vasodilataciones, porque es una vasculopatía también la esclerosis isquémica, y va a dar la imagen típica de una esclerosis de una en sandía. ¿Okay? Todo esto puede producir la esclerosis isquémica. Por eso lo más importante es manifestaciones musculoesqueléticas. Puede producir aumento o hinchazón de los dedos de las manos, que se conoce como puffy finger. Puede producir también aumento de todo el dorso de la mano, que son como manitos de los guantes de boxeo, que se llama puffy hand. Puede producir artralgia, mialgia, fatiga, ¿no? Con bastantes alteraciones. Puede producir también calcificaciones, y eso es muy importante. Puede haber calcinosis, que es una característica importante en los pacientes que tienen esclerosis sistémica. Y otra cosa que es importante, puede producir acroosteólisis, o sea, la porción acral o distal de los dedos se reabsorbe. Y los pacientes terminan como si lo hubieran amputado de la falange distal. Eso se llama acroosteólisis. ¿Okay? Esas son las manifestaciones musculoesqueléticas. Otro compromiso, el compromiso renal. Primero, saber que es bastante infrecuente. 5 a 10% de los pacientes con esclerosis isquémica pueden hacer la crisis renal esclerodérmica, así se llama, crisis renal esclerodérmica. Incluso esto es de violación un poco anterior, porque ahora en la actualidad ver una crisis renal esclerodérmica es bastante raro. ¿Y cómo se caracteriza esta crisis renal esclerodérmica? Hipertensión arterial, muchas veces maligna, rechazar el tratamiento, y falla renal, o sea, pacientes con leucoria, pueden la creatinina se sube de una manera. ¿Y cuáles son los factores más importantes asociados a esta crisis renal esclerodérmica? Uno, más frecuente de hecho en pacientes con variedad cutánea difusa. Dos, uso de corticoides. Mientras más alta dosis de corticoides se use, más riesgo de hacer crisis renal esclerodérmica hay. Y tres, unos anticuerpos que no son tan frecuentes, pero sí se pueden ver en el esclerosis isquémica, que son los anti-RNA polimerasa C. ¿Okay? Debido a esto es que se ha contraindicado al menos el uso de corticoterapia. Paciente con esclerosis isquémica no se da corticoides. Y si se da, tiene que ser una dosis baja, ¿no? Máximo 10 miligramos de prednisona por día. ¿Okay? Porque hay riesgo de que haga una crisis renal esclerodérmica. Geniturinario es un compromiso bastante infrecuente, muy raro, pero sí puede ser causa de disfunción eréctil, más que nada, en los varones y en las mujeres, disminución de la lubricación vaginal, ¿no? Tal vez sea mucho más frecuente de lo que se cree, porque muy pocos pacientes tienen la suficiente confianza para dar este tipo de manifestaciones, ¿no? Pero que tener en cuenta también. Algo que es muy importante y que deben saber es lo que significa el acrónimo de STRESS. STRESS es un término antiguo, todavía se usa bastante y es válido usarlo porque representa tal vez un subtipo de esclerosis cutánea variedad limitada. Es como un subtipo. Decir que es lo mismo es incorrecto. Decir que es un subtipo es correcto. Decir que tal vez ya no se debe usar también es correcto. ¿Ok? Entonces, eso tienen que manejar. Lo que sí tienen que saber es qué significa CRES. El síndrome CRES significa la C de calcinosis, ¿no? Lo que ya les expliqué. R de fenómeno de Raynaud, lo que ya le hablamos. C de compromiso esofágico, sea pacientes que tienen disfagia, tienen reflujo gastroesofágico, todo por el compromiso de la motilidad del esófago. S de esclerodactilia, que es muy importante en la esclerosis isquémica, ¿no? Aumento de volumen a nivel de los dedos. Y la T de telangiectasia. Todos estos síntomas, estas manifestaciones son típicas de un síndrome inflamatorio, que a las finales viene a ser una forma distinta de la esclerosis isquémica variedad cutánea limitada. No siempre todos tienen los síntomas, pero sí se tienen que ver. ¿Okay? Es importante entender la asociación de estas enfermedades. Hay dos enfermedades que están bastante relacionadas
de esclerosis sistémica y más hay tres. Uno es la CBP, la colancitis biliar primaria, ¿no? Que se caracteriza más por un trastorno colestático. Y la otra es el hipotiroidismo autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, todos los pacientes con glioblastoma, si son tres, casi siempre tienen o hipotiroidismo o esclerosis sistémica. ¿Sí? El diagnóstico. Solo existen unos criterios de clasificación para el diagnóstico de esclerosis sistémica. Son los criterios de ACR regular 2003. Era una puntuación. Tener una puntuación igual o mayor a 9 que da el diagnóstico de esclerosis sistémica, con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 91%. Nos permite diagnosticar a los pacientes en etapas tempranas para tratarlos. ¿Sí? Es por eso que muchos pacientes ya tienen un diagnóstico temprano, se les da un manejo adecuado y ya no se llega a ver todo eso severas que estamos viendo en las anteriores diapositivas. Un criterio que es el más importante y que es criterio suficiente es la esclerodermia. O sea, la esclerodermia ahora se considera un signo nada más, porque el nombre correcto es esclerosis sistémica. La esclerodermia que sea proximal a la articulación metacarpofalángica, o sea, que sea a nivel del dorso de la mano o en cualquier parte del cuerpo, y hay criterios suficientes, si tiene más de 9 puntos, te da un puntaje de 9 para decir que el paciente tiene una esclerosis sistémica. Más si esta se corrobora como un avión. ¿Ok? Pero no todos los pacientes tienen esta manifestación, porque casi siempre inician primero con Raynaud, que te da 3 puntos. Después, lo que se tiene que buscar es la esclerodactilia, ¿no? La esclerodactilia, que te da 4 puntos. Pero esa esclerodactilia tiene que ser a nivel de la, solo del dorso de la interfalángea o de la falange. ¿Okay? Conclusión. Hay engrosamiento, hay esclerodactilia y ya te da 4 puntos. Es más, para que nosotros podamos utilizar los criterios tenemos que tener primero esclerodactilia. La esclerodactilia es el punto de entrada para hacer los criterios diagnósticos de ACR regular. Entonces es muy importante. Ahora, si solo tienes dedos hinchados, y fingers te da 2 puntos. Solo se cuenta el mayor de ambos. Ahora, si los pacientes tienen úlceras digitales o tienen cicatrices secundarias a las úlceras, también te da un puntaje. La telangiectasia te da también 2 puntos. Anomalías de los capilares del pliegue ungueal. Todo paciente con Raynaud casi siempre va a tener anomalías a nivel del lecho capilar del pliegue ungueal, y eso se diagnostica con un examen que se llama capilaroscopía, que sí te da 2 puntos. Que es lo que van a exponer también los compañeros. La hipertensión pulmonar o EPIC también te da 2 puntos, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Okay? Y los anticuerpos. Primero, saber que todo paciente con esclerosis sistémica va a tener el anticuerpo el ANA positivo. No hay paciente con esclerosis sistémica y ANA negativo. Es casi muy raro. Igual que Raynaud. O sea, Raynaud y ANA siempre tienen que estar. Pero, como el ANA no es específico para esclerosis sistémica, no es suficiente, ¿no? Por eso ni se cuenta el ANA. Los anticuerpos que son específicos de esclerosis sistémica son dos. El anticentrómero, que está más frecuentemente relacionada con la esclerosis sistémica variedad cutánea limitada, y el anti-SCL70 o antitopoisomerasa 1, que es con la difusa. También tenemos la RNA polimerasa. Estos son los anticuerpos específicos de esclerosis sistémica. No todos los pacientes lo tienen, sí, pero por eso no es un criterio, o sea, no es que tenga que tener sí o sí, porque hay otras manifestaciones que nos ayudan a diagnosticar la esclerosis sistémica. El ANA sí, y es más frecuente el patrón OTA. ¿Okay? El tratamiento. Y el manejo va a depender. ¿Sí? ¿Ahora me logran escuchar bien? Ya, perfecto. Ok. ¿Desde qué parte me han escuchado distorsionado? Pero sí se llegó a escuchar, ¿no? Ya, ok.
Entonces, retrocedemos un poquito. El diagnóstico se hace con los criterios de ACR regular 2013. Esos son los criterios de clasificación. Una puntuación mayor o igual a 9 ya te da el diagnóstico. Estos son los criterios. Es más importante la esclerodactilia, que debe tener sí o sí el paciente para comprar los diagnósticos, pero en cuanto a puntuación, si aparte del esclerodactilia el paciente tiene esclerodermia, o sea, compromiso en otra parte del cuerpo, aparte de los dedos, te da 9 puntos y ese es un criterio suficiente. ¿Ok? Los anticuerpos, todos los pacientes con esclerosis sistémica tienen un ANA positivo siempre, pero eso no es importante porque todos lo tienen, sino los anticuerpos específicos son los que importan en este caso. El anticentrómero, que es de la variedad cutánea limitada, y el anti-SCL70 de la cutánea difusa. Y también la RNA polimerasa 3. Aparte, Raynaud también es muy importante. Las anomalías de los pliegues capilares, capilares del pliegue unguial, se ven con un examen que se llama capilaroscopía. ¿Sí? La telangiectasia que te da 2 puntos. Ahora, la hipertensión pulmonar y la EPIT te dan también cada uno 2 puntos. Tanto esto de aquí como los anticuerpos, el compromiso de los dedos, solo se considera la mayor puntuación. ¿Ok? Entonces, esto sí lo tienen que saber sí o sí. El tratamiento. El tratamiento va a depender del compromiso. Por ejemplo, las complicaciones fibróticas a nivel de la piel, de PIT, corazón, digestivo, es más que nada fibrosis e inflamación. Y lo otro va a ser el Raynaud, las úlceras, la hipertensión pulmonar, hasta ahí principalmente, que es más que nada complicación de una vasculopatía. O sea, como que son distintos, o sea, se va a dividir en esto y en esto el tratamiento finalmente. Y el tratamiento para esto, más que nada, va a ser inmunosupresores y antifibróticos. Y para esto, más que nada, vasodilatadores. ¿Okay? Así, en general. Tal vez de lo más raro, la crisis renal esclerodérmica. El tratamiento es simple, es con IECAS. Si no mejora los IECAS, se añade calcio antagonistas. Si no, ARA2 y A después beta bloqueadores. O sea, así se trata. La mayoría responde a los IECAS. Bien. ¿Ok? Esto que es importante, la enfermedad inflamatoria o la artritis inflamatoria de esclerosis sistémica, como cualquier tipo de artritis. Primero metotrexate, y si es que no hay mejoría, se puede usar también dosis bajas de glucocorticoides. Siempre recordar que hay riesgo de la crisis renal esclerodérmica. Si se usa, se tiene que usar a dosis bajas. Hidroxicloroquina, rituximab, tocilizumab y cualquier otro medicamento que se use en artritis reumatoide como leflunomida, anti-TNF, se puede usar, pero muchas veces es suficiente con el metotrexate porque el compromiso articular en la esclerosis sistémica no es muy severa. Esto que es muy importante, sí, cómo se trata el compromiso de piel, o sea, cómo trato el compromiso cutáneo. Va a depender mucho de qué tan comprometida esté según el ROSNA, ¿no? Según la puntuación, 10, 24, 32, pero a las finales es más criterio clínico. Si el compromiso es leve en la piel, se puede usar metotrexate o micofenolato. Si el compromiso es un poco más severo, igual, metotrexato o micofenolato, pero ya podemos ir usando ciclofosfamida. Estos dos ya son inmunosupresores. Si el compromiso es más severo, el metotrexate ya no es una indicación. Se inicia con micofenolato mofetilo. El micofenolato mofetilo, igual que la ciclofosfamida, son los medicamentos inmunosupresores más usados en reumatología. ¿Okay? Su función es deprimir tanto los linfocitos B y los linfocitos T. Se usa de 500, de 1.5 a 3 gramos por día. Vienen de tabletas de 500 miligramos, entonces lo usamos cada 8 horas o a veces cada 12 horas. Puede ser 1 o 2 tabletas. El efecto adverso más frecuente son las diarreas. Segunda línea es añadir, cambiar con metotrexate, pero ya uno tiene que ir pensando en la ciclofosfamida. ¿Okay? ¿Por qué uno no va a usar ciclofosfamida en este tipo de pacientes? Porque mientras mayor inmunosupresión creamos, hay más riesgo de que el paciente tenga una infección o algo. Entonces tiene que ser una balanza, ¿no? Debo usar lo que sé que le va a hacer bien, pero sin tratar de causarle un efecto secundario. Entonces, por eso que tenemos siempre el recelo de usar los inmunosupresores y tenemos que usarlo cuando son necesarios. ¿Ok? Micofenolato de ciclofosfamida endovenosa. Ahora, en esclerosis sistémica todavía hay un
protocolo de manejo que es un poco distinto al resto de enfermedades reumatológicas, que es el trasplante de células madre hematopoyéticas. O sea, lo mismo que se hace en la leucemia, que es un cáncer, se puede hacer también en la esclerosis sistémica cuando el compromiso es muy severo y ya no responde ni al metotrexate ni a la ciclofosfamida. ¿Se hace en Perú? Sí, ya se hace este procedimiento de trasplante de células madre hematopoyéticas. ¿Okay? Entonces, ese es el algoritmo para el manejo de la piel. Ahora, otro que es muy importante, el compromiso, el compromiso del pulmón, que es muy importante. El tratamiento es con micofenolato o ciclofosfamida o rituximab. Usualmente el que se usa más es el micofenolato, porque los estudios han demostrado que tienen igual eficacia que la ciclofosfamida, pero menos efectos adversos. Y si no hay micofenolato o no responde, rituximab. Se puede usar un trasplante de pulmón, que casi no se hace, o tal vez también el trasplante de células madre hematopoyéticas también, pero no es lo usual. El mantenimiento es con micofenolato o azatioprina, o ciclofosfamida oral o endovenosa. ¿Okay? Pero de hecho lo más importante es tener que saber que el compromiso pulmonar se tiene que usar con inmunosupresores. Todo paciente con esclerosis sistémica y EPIT, inmunosupresores, porque esa enfermedad es irreversible, uno puede manejar y el paciente puede estar tranquilo. En cambio, si no se trata, no se diagnostica a tiempo, los pacientes llegan a tener un compromiso severo y el, la afectación y el pronóstico de esos pacientes es terrible, ¿no? Los pacientes empiezan a estar con disnea, se vuelven oxígeno dependientes y terminan muy mal. Aparte que la piel engrosada, endurecida, mal compromiso. Entonces hay que dar un diagnóstico oportuno y tratamiento oportuno. Ahora, aparte de esto que es la guía del 2016, hay otros medicamentos que se usan, que son muy frecuentes y son recientes, bueno, hace 2-3 años, en la esclerosis sistémica, que son los antifibróticos. Y de ellos, el más frecuente o el más importante y el único hasta el momento aprobado para esclerosis sistémica, para EPIT en esclerosis sistémica, es el nintedanib, que es un inhibidor de la tirosinasa. ¿Ok? Son medicamentos ya antifibróticos de reciente uso que también ya se usan. Entonces, lo correcto, el tratamiento correcto de un paciente con esclerosis sistémica y compromiso pulmonar es dar un inmunosupresor, ya sea micofenolato, rituximab o ciclofosfamida, y un antifibrótico, que es el nintedanib, pero cuesta bastante. ¿Okay? En Perú hay, pero el tratamiento es caro. El fenómeno de Raynaud, como seguramente también lo verán en la exposición de manera poco rápida, depende de si es severo o no es severo, o sea, si es que hay muchos ataques, si es que hay úlceras digitales o no. Y este tratamiento más o menos se va a extrapolar a lo que es la úlcera digital, la hipertensión pulmonar, ¿no? Porque a las finales es el fenómeno vascular, la vasculopatía, a lo que conlleva todo eso. Entonces, siempre se inicia con medidas no farmacológicas. Si el Raynaud no es severo, siempre, todo paciente con Raynaud con guantes, no evitar todo lo que es frío, las duchas tienen que ser con agua tibia, todas las medidas no farmacológicas. Ya si con todo eso no hay mejoría, se tiene que iniciar y el tratamiento de elección siempre son los calcio antagonistas, diltiazem y nifedipino. Si no mejoran, con eso se agrega un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, el sildenafilo, ¿no? Que es el medicamento del Viagra. El Viagra produce vasodilatación, ¿no? Porque inhibe la 5-fosfodiesterasa. Pero se usa bastante en Raynaud cuando no responde a los calcioantagonistas y también en hipertensión pulmonar. Ya después se puede dar un tratamiento combinado con ARA2 y todo lo demás. Y cuando no hay mejoría ya se considera un Raynaud severo. Raynaud severo, el tratamiento ya inicia con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa o prostanoides y en casos más severos se puede dar también toxina botulínica y un tratamiento que muy pocas veces se hace, la simpatectomía, ¿no? Se saca los nervios de la inervación simpática para evitar que caiga esa vasoconstricción. Obviamente ese es el algoritmo
de tratamiento en la esclerosis, perdón, en el fenómeno de Raynaud. Obviamente, un paciente va a tener que tener siempre un tratamiento para su Raynaud y aparte tratamiento para el compreso de piel. Casi siempre van a ser dos cosas, dos, dos situaciones que se tienen que tratar. ¿Ok? Ok, chicos, eso es todo. Iniciamos con la exposición de Raynaud y capilaroscopía, 10 minutos cada uno, y después con las preguntas y las dudas respecto al tema. Un favor, doctor, puede dejar de compartir. Ya, gracias, doctor. ¿Sí? Bueno, doctor, compañeros todos, ya tengan una buena tarde. En esta oportunidad vamos a presentarle la investigación que hicimos con respecto al fenómeno de Raynaud y con respecto a la capiloroscopía. Bueno, primeramente hablar que eh, hay respuestas fisiológicas normales en nuestro cuerpo que van a mediar lo que es la temperatura fría, que van a producir una disminución del flujo un flujo sanguíneo de la piel y va a reducir lo que es la pérdida de calor corporal y preserva la temperatura central normal. Esto va a estar regulado por señales neuronales, también hormonas circulantes y mediadoras liberadoras de células circulantes, como los vasos sanguíneos. En este caso, en el fenómeno de Raynaud, se va a producir una respuesta vascular exagerada hacia el frío o al estrés emocional. Esta respuesta se va a evidenciar básicamente por un cambio de la coloración de la piel de los dedos, ¿no? Que va a ser dado por una vasoconstricción de arterias digitales y también arteriolas cutáneas. Para poder distinguir entre un fenómeno de Raynaud primario de un secundario, así a grandes rasgos, hablaremos de que en la primaria va a ser, se va a caracterizar por los síntomas, por ejemplo, de coloración de la piel de los dedos, pero no va a estar asociados a un trastorno. En cambio, la secundaria va a presentar los síntomas y también como fondo va a tener también un trastorno asociado. Hablaremos un poco de su epidemiología. Va a tener una prevalencia de 3 a 20% en lo que son las mujeres y de un 3 a 14% en los hombres. En un estudio que se hizo, vemos que eh, la muestra era de 1.525 participantes, de ello, y el 9% fueron hombres. También se hizo un estudio así a nivel global, donde va a ser más común lo que es en Francia, con un 17%, que en Estados Unidos va a ser un 5%. Y en la comunidad afroamericana vemos que se va a dar un 3%. En las dos imágenes de abajo vemos cómo es la presentación clínica, ¿no?, de estos pacientes. Bueno, para adelantarles, ¿no? En la primera vemos que hay una palidez, ¿no?, en la punta del dedo anular y también se presenta también en los demás dedos, ¿no?, de manera simétrica. Bueno, algo para adelantarles también que en las personas con tez de piel oscura, vemos que va a ser más notorio, ¿no?, esta diferencia, ya que vemos un patrón bien marcado, ¿no? Bueno, ahora para un poco diferenciar lo que vendría a ser el fenómeno de Raynaud primario del secundario, vemos que el primario también se puede llamar como una enfermedad de Raynaud idiopática. Ya como les mencionaba, no hay evidencia de fondo. Va a estar asociado como causa de sus eventos vasculares a una exageración de la vasoconstricción normal a la exposición del frío. Vemos que va a ser más frecuente en lo que son mujeres en una edad de 15 a 30 años. Vemos que
va a tener factores agravantes, que vendría a ser si el paciente es hipertenso, tiene una enfermedad cerebrovascular, presenta diabetes mellitus o tiene también una aterosclerosis. Entre los factores de riesgo podemos ver que va a ser de sexo femenino, va a tener algunos antecedentes familiares, va a tener antecedente de tabaquismo, también antecedente ocupacional. Por ejemplo, hay personas que van a tener contacto directo con el frío. También puede tener migraña y también una enfermedad cardiovascular. Ahora, para ver un reinado secundario, también llamado síndrome de Raynaud propiamente dicho, vemos que hay una enfermedad asociada que va a dar que va a ser la base de los episodios, ¿no? Van a alterar la regulación normal del flujo sanguíneo regional de los dedos y de la piel. Dentro de ellos vemos que va a estar relacionado directamente con lo que son las enfermedades autoinmunes, como una esclerosis sistémica que puede ser mayor al 90%, que va a ser más frecuente. También encontramos lo que es el lupus eritematoso sistémico, también una enfermedad mixta del tejido conectivo, como vimos en la anterior clase también el síndrome de Sjögren. También puede estar presente en dermatomiositis y polimiositis. Vemos que hay fármacos que también pueden provocar, como pueden ser las anfetaminas. Puede producirse también algunas anormalidades hematológicas, como la crioglobulinemia. Y causas laborales también, como la anterior, vemos que puede producirse en algunas personas que también al trabajar pueden tener algún traumatismo vascular. Y también un poco raro también se produce por hipotiroidismo, ¿no? En esos casos podemos observar. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, tanto en el primario como en el secundario, van a afectar con mayor frecuencia a los dedos de las manos y de los pies. Se va a producir un vasoespasmo cutáneo y también puede ser común encontrarlos en otras regiones de la piel, como vendría a ser la oreja, la nariz, la cara, las rodillas y los pezones. Generalmente va a tener de un comienzo de un solo dedo y luego se va a extender a otros dedos simétricamente en ambas manos. A lo que leí también una característica para poder diferenciarlos que en la primaria va a ser simétrico y en la secundaria puede ser asimétrico, ¿no? Con frecuencia se va a dar lo que son los dedos índice, medio y anular. Un poco raro va a ser en los dedos pulgares y esto va a ser ya más frecuente, digamos, el dedo pulgar por una causa secundaria, ¿no? Del fenómeno de Raynaud. Ahora hablaremos las manifestaciones que podemos encontrar, ¿no? La más característica vendría a ser lo que es cambios de color digital. En ella vemos la presencia de una fase fría de los dedos, palidez y cianosis. Y ya como mencionaba más antes, también el doctor, encontramos estas tres fases, ¿no? La fase isquémica, fase cianótica, fase hiperémica. Bueno, en la fase isquémica se dan de 15 a 20 minutos por vasoconstricción. En la fase cianótica vemos una hipoxia tisular y en la fase hiperémica vemos una mayor vasodilatación, ¿no? Entre los síntomas de isquemia digital podemos encontrar dolor, hormigueo y entumecimiento, que se va a dar generalmente síntomas leves en lo que es en la primaria, pero en la causa secundaria vemos que estos síntomas se pueden agravar, como puede ser úlcera gangrena, como en la imagen B. Eh, También otra manifestación que vamos a encontrar va a ser el lívido reticularis, que va a ser durante una respuesta fría. Va a mostrar un patrón reticular o también puede ser moteado violáceo que se puede dar en los brazos y piernas. Esta manifestación va a ser un reversible y también va a ser benigna, como vemos en la imagen seno. Eh, a esto podemos agregar algunos factores precipitantes, que vendrían a ser las temperaturas frías, cambios de temperatura, estrés emocional, algunos sobresaltos repentinos, y también no es raro encontrar pacientes asustados y nerviosos. Ya.
como decía, les mencioné. Ya, ahora para hacer lo que es la evaluación diagnóstica, primero tenemos que plantearnos un diagnóstico presuntivo. Para ello se le preguntará tres preguntas, por ejemplo, ¿tus dedos son inusualmente sensibles al frío? ¿Tus dedos cambian de color cuando están expuestos a temperaturas frías? ¿Tus dedos se vuelven pálidos o azulados o ambos? Bueno, si se confirman dos de estas tres respuestas, este sería un diagnóstico negativo, ¿no? Pero si tiene estas tres preguntas positivas, básicamente se complementa con la anamnesis, ¿no? Se pregunta si tiene algunos síntomas u otras manifestaciones acompañadas. Luego de ello, se pregunta si hay factores potenciales o agravantes, por ejemplo, factores laborales, por ejemplo, si tiene compromiso o trabaja con materiales como de cloruro de polivinilo, si trabaja en ambientes de congelación o de vibración de la mano, si tiene presencia del síndrome del martillo hipotenar y también la presencia de, o tiene, digamos, una terapia con fármacos como una quimioterapia, no, con una quimioterapia con interferón o estrógenos. Y también otro factor sería si tiene neuropatía como el síndrome del túnel carpiano. Bueno, con estos básicamente podemos diagnosticar, digamos, un fenómeno renal primario. Hasta este punto, lo que se puede tener como tratamiento sería cambios de estilo de vida, básicamente, y reducir estos factores agravantes si en caso lo tuviera. Si en caso el paciente presentara algunos antecedentes, como por ejemplo que tenga ataques asimétricos, pulsos periféricos ausentes, una presión arterial anormal, una isquemia, eh, al paciente se le debe realizar otros exámenes, como una ecografía Doppler arterial, una resonancia magnética, una angiografía. Si en caso dieran positivo estos exámenes, podríamos hablar que está cursando con algunas enfermedades vasculares obstructivas, como vendría a ser una aterosclerosis, también una trombosis o también una embolia. Si adicionalmente a esto el paciente tiene otros síntomas o signos que podemos ver como unas altralgias, fiebres, debilidad, pérdida de peso, exantema, artritis, algunos síndromes cardíacos o pulmonares, se le tiene que complementar con otras pruebas de laboratorio. En ella podemos encontrar un hemograma completo, un perfil bioquímico general. También se le tiene que pedir un examen de orina o el sedimento de orina. También un ANA, una prueba de anticuerpos antinucleares. eh, También prueba de factor reumatoideo. Y si en caso nos dieran positivos estos exámenes, pasaríamos a pensar que se trata de pacientes con enfermedades reumáticas. Como ya les mencionaba, con mayor frecuencia puede darse una esclerodermia. También puede estar asociado a un lupus eritematoso sistémico, enfermedad mixta de tejido conjuntivo, poliomielitis, también síndrome de Sjögren, ¿no? Pero si en caso estos exámenes previos dieran negativo, eh, se tiene que pasar a otras pruebas complementarias que vendría a ser de la función tiroidea, electroforesis y también una prueba de crioglobulinemia. Sí. Y si en caso el paciente diera positivo a estas pruebas, se podría diagnosticar que tiene hipotiroidismo, cáncer, síndrome de aglutinina fría y otros síndromes, ¿no? Bueno, el tratamiento que vimos en estos casos para disminuir lo que es los síntomas del fenómeno de Raynaud, eh, primeramente, como ya les mencioné, no es farmacológicos, es modificar esos estilos de vida. También se puede optar los bloqueadores de canales de calcio como nifedipina, algunos bloqueadores de los receptores alfa-adrenérgicos, inhibidores de receptores de la angiotensina 2 y análogos de la prostaglandina. Ya, bueno, ahora continuará con la exposición de mi compañera. Continuando con la exposición, vamos a tener, ¿no?, la capilaroscopía. ¿Qué es la capilaroscopía? Esta es un estudio o una técnica de estudio mediante imágenes directas in vivo de la microcirculación cutánea, ¿no? Esta va a ser de tipo no invasiva, va a ser inocua, va a ser fácil y accesible, ¿no? Va a ser económica y ha demostrado que su utilidad en cuanto a la detección oportuna
así como el pronóstico de enfermedades reumáticas. Esto podemos ver en el fenómeno de Reunau, ¿no? Que acabamos de ver, que podemos diferenciar la de la primaria o de la secundaria, así como una esclerosis sistémica, que es de suma importancia, como vimos, también en el lupus eritematoso sistémico, en una artritis reumatoide, así como en el síndrome de Sjögren, también va a ser muy importante al diagnosticar, ¿no? Una dermatomiosis y también en enfermedades, ¿no? Del tejido, enfermedades vamos a tener también que van a ser importantes, ¿no? Ante la enfermedad del mixta del tejido conjuntivo. Siguiente, por favor. Ya, vamos a ver nosotros que antes de que se realice la prueba, el paciente no debe fumar unas 24 horas. También no debe aplicarse, ¿no? Productos cosméticos, por ejemplo, esmaltes, que podrían ocasionar microtraumatismos y podrían dar como resultado falsos positivos. Así también durante la prueba se recomienda, ¿no? Que el paciente tenga o esté tranquilo para que no tenga vasoconstricción, ¿no? Y también o que esté sentado durante 15 minutos a una temperatura de 20 a 22 centígrados y también en una superficie, las manos no estén en una superficie a la altura del corazón y también se aplica una gota de aceite de inmersión, ¿no? Para ver mejor. Y a los pliegues de todos los dedos, excepto del pulgar. También se sabe que va a haber una mayor o mejor visibilidad entre los cuarto y quinto dedos de la mano dominante en cuanto, ¿qué debemos ver en el examen? Van a ser, por ejemplo, a un aumento de 50x, se va a examinar, ¿no? La arquitectura y a uno de 200 a 300 se va a observar las características morfológicas. No vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, las arteriolas aferentes, las vénulas o el plexo, eh, también el plexo venoso. Siguiente, por favor. En lo que vamos a observar, por ejemplo, el patrón normal de los pacientes que van a someterse a esta prueba va a ser que en cuanto a la transparencia y visibilidad de la piel, este va a ser transparente y no van a haber capilares visibles, ¿no? La edema, va a haber un edema, no va a haber un edema pericapilar, van a ser visibles entre un 10 a 30% del plexo venoso subcapilar en los pacientes sanos. También debemos considerar que la forma, como se ve en la imagen, van a ser en forma de U. Van a haber tortuosidades en el 5% de la población sana y van a estar ausentes, ¿no? Así como capilares gigantes o dilatados, capilares ramificados, neoangiogénesis, así como áreas avasculares. También es importante lo de la densidad capilar que se debe, por ejemplo, encontrar, ¿no? De 7 a 17 por milímetros. Cuanto a las hemorragias, vamos a ver que normalmente van a estar ausentes, pero pueden presentarse en cuanto a traumatismo y el flujo vascular va a ser dinámico. También se debe considerar que en estos pacientes, o en el 10% de los pacientes, van a haber, ¿no? Alteraciones aisladas que no van a indicar enfermedad. Y en los pacientes por ejemplo, con un fenómeno de renal primario, van a tener cambios heterogénicos, ¿no? Que van a ser morfológicos moderados sin significación clínica. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a los patrones capiloscópicos patológicos, estos se van a caracterizar, por ejemplo, vamos a tener, ¿no? Vamos a ver, como vemos en la imagen inferior izquierda, estas van a diferenciarse de un patrón normal en uno tortuoso o uno esclerodérmico, como en la esclerosis sistémica. El patrón tortuoso se va a caracterizar, ¿no? Porque los va a presentar capilares serpenteantes, así como en tirabuzón o tortuosos, ¿no? Como su nombre lo dice y van a ver aquellos que van a tener un asa aferente y un asa eferente que se van a intersectar entre dos puntos. Y también es importante porque para confirmar el patrón de estas alteraciones se debe tener, ¿no? O debe estar presente por lo menos en un 10% de los vasos que vamos a observar. Entonces, este patrón tortuoso se va a hacer característico en una artritis reumatoide, así como en una psoriasis. También se va a presentar en pacientes con lupus y donde va a ser más característico. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al patrón de la esclerodermia, vamos a ver que va a ser más específico y va a ser bien definido. Por ejemplo, también se va a presentar, ¿no? En la enfermedad mixta del tejido conectivo en un 54 a 63% y una dermatomiosis en un 55 a 100%. En este patrón
patrón de esclerodérmico, también a estas dos patologías se va a añadir, ¿no?, la presencia de capilares en arbusto, así como capilares ramificados que van a ser propios de de la neoangiogénesis, ¿no? Y lo más importante es que en un 80 y un 100% de los pacientes van con esclerosis sistémica se va a presentar, ¿no?, este tipo de patrón. Va a haber tres clasificaciones. Por ejemplo, en un patrón temprano, como vemos en la imagen, van a tener, ¿no?, pocos capilares gigantes, no va a haber evidencia de pérdida capilar y no va a haber destrucción capilar o va a haber una distribución de la capilar bien conservada. En una activa va a haber capilares gigantes frecuentes, una microhemorragias que van a ser abundantes, así como una moderada o pérdida de los capilares. Y también va a haber una desorganización, ¿no?, de la arquitectura capilar. En el tardío, van a haber escasos capilares ya gigantes, van a haber microhemorragias, áreas extensas avasculares, así como capilares ramificados y va a ser intensa la desorganización que presenta. Siguiente, por favor. Entonces, como dije, no es principal que nosotros podamos distinguir el fenómeno de Raynaud primario de uno de secundario y en esto nos va a ayudar la capilaroscopía. En el primario vamos a tener, ¿no? Vamos a observar, como ya les mencioné, el patrón normal y van a presentar, algunos pacientes podrían presentar, ¿no?, una ligera disminución de la densidad capilar, pueden ver haces irregulares o tortuosas y un flujo lento. En cambio, en un Raynaud secundario van a haber, ¿no?, signos de alarma. Por ejemplo, va a haber que nos van a hacer sospechar, ¿no?, una progresión de conectivopatías. Por ejemplo, van a haber una dilatación capilar, áreas avasculares, una angiogénesis o una destrucción del lecho capilar. Siguiente, por favor. En el fenómeno de Raynaud o en la esclerosis sistémica va a haber, ¿no?, el fenómeno de Raynaud, que quería hacer esta comparación entre ambos. Va a haber, por ejemplo, en el fenómeno de Raynaud va a haber la ausencia, ¿no?, de ulceración, necrosis o gangrena, y también una capilaroscopía sin alteraciones, lo que nos va a indicar un fenómeno de Raynaud primario. En cambio, si se presentan ulceraciones como necrosis o también una gangrena y la capilaroscopía está alterada, nos sugeriría, ¿no?, un fenómeno de Raynaud secundario. Y para diagnosticar el riesgo de una esclerosis sistémica, por ejemplo, tendríamos, ¿no?, en el artículo encontramos que sería una densidad que se comprenda de mayor o menor de 8.4 milímetros. Masana negativo correspondería a un bajo riesgo, ¿no?, de 10%, así como una densidad menor a 8.4 más megacariocitos y un ANA positivo sería de un riesgo moderado de 10 a 50%. Y en cambio una densidad menor a 8.4 milímetros con megacariocitos y también un ANA negativo nos va a dar un riesgo alto de 50%. Siguiente, por favor. Ya, entonces vamos a ver, también quería resaltar, ¿no?, los patrones que vamos a encontrar en la capilaroscopía de acuerdo a las enfermedades. Por ejemplo, en la enfermedad mixta de tejido conectivo, lo resaltante o lo que vamos a encontrar en el examen va a ser capilares que van a ser gigantes, ¿no?, o tortuosos y áreas avasculares. En cuanto a lupus, vamos a tener que va a ser un patrón tortuoso con un plexo venoso superficial que va a ser muy prominente. Y una dermatomiosis o dermatomiositis va a haber van a haber característicamente van a haber megacapilares, ¿no?, o capilares en arbusto, y también va a haber la pérdida de capilares con la desorganización de la distribución de ellos, así como en la artritis reumatoide van a haber cambios inespecíficos, pero van a presentarse también asas filiformes que van a estar, ¿no?, agrandadas o con el con el plexo vascular que va a ser visible. Siguiente, por favor. Bueno, esa es la bibliografía que utilizamos. Gracias. Ok, chicos. En la última parte es megacapilares, ¿no, Miriam? No, no megacariocitos. Ahí en la anterior diapositiva. Sí, doctor, no sé, dije megacapilar, creo. No, dijiste megacariocitos y también está escrito megacariocito. No, dice megacapilares, doctor. Ah, Ya. Bueno, pero se sobreentiende que es megacapilar, ¿ok? Ha sido un error de tipeo.
Ok, chicos. A ver, Sí, doctor. el grupo panel Gonzalo y María Fernanda. Sí, María doctor. Fernanda, dos preguntas al grupo expositor. Sí, buenas tardes. Doctor, planteo mi pregunta. Sí, hola, María Fernanda. Pregunta para el grupo expositor. Ya. Dos. Bueno, sí. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Bueno, la capilaroscopía, como ustedes mencionaron, tiene características específicas para algunas enfermedades, como por ejemplo el patrón esclerodiforme para la esclerosis sistémica que mencionaron. Mi pregunta es, ¿cuáles son los cambios que se dan en un hombre sano, pero esto dependiendo de la edad? Doctor, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, en pacientes ancianos, ¿no? Que, por ejemplo, va a haber una, por ejemplo, la visibilidad, por ejemplo, del plexo venoso va a depender, ¿no? Va a haber, por ejemplo, va a haber una transparencia de la piel que va a ser más visible. También, por ejemplo, en otros pacientes vamos a ver que, por ejemplo, van a presentar o va a ser, se va a considerar normal, por ejemplo, o va a haber características de normalidad en estos pacientes cuando van a presentar eh, lo que recuerdo es, por ejemplo, ya, por ejemplo, van a haber patrones normales en pacientes que, por ejemplo, van a ser patrones normales van a haber tres características en general, según leí. Van a haber patrones normales que van a presentar, por ejemplo, 2 a 5 asas en U por milímetro y van a ser menores a 2 asas tortuosas por milímetro. Y otro patrón de normal que podría considerarse perfecto, por ejemplo, podría ser mayor a 5 asas en U, que va a ser por milímetro, y otro que también hay un patrón inusual en pacientes que podrían presentar asas tortuosas o arbustos, ¿no? Al menos cuando se le presente, o también podrían presentar una microhemorragia y también podrían ser, no podrían tener alguna otra clínica que sugiera alguna enfermedad, ¿no? O una patología. Tu siguiente pregunta, María Fernanda. Sí, doctor. Bueno, en el caso del patrón esclerodiforme, bueno, cuando nosotros evaluamos el daño microvascular ocurrido en un paciente, mi pregunta es, ¿cómo se clasifica este daño microvascular? Doctor, vamos a ver, ¿no? En el paciente, por ejemplo, podría haber una esclerosis sistémica temprana, por ejemplo, cuando no haya, ¿no? Por ejemplo, úlceras ni necrosis, y ya sea mucho más tardío o severo cuando haya ya lesiones o úlceras, ¿no? Y necrosis en los pacientes que No se te escucha, Miriam. La última parte. Doctor, ¿se me escucha? Ahora sí. Ya decías, temprana, tardía. Ujú. Por ejemplo, como les iba explicando, ¿no? Por ejemplo, si va a haber en la temprana, si vamos a encontrar capilares gigantes, ¿no? La evidencia de pérdida capilar. En cambio, en un patrón activo veríamos que los capilares va a haber microhemorragias abundantes, así como va a haber pérdida de los capilares y también una desorganización. Y en cuanto a uno más severo, ya va a haber una desorganización más intensa. Y los capilares van a ser gigantes y va a haber también microhemorragias que van a ser características. Y lo predominante serían, ¿no? Que van a haber áreas extensas avasculares. Ok, perfecto. A ver,
Siguiente pregunta de Gonzalo. Está bien, doctor. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, te Ya, escuchamos, Gonzalo. ya, doctor. Bueno, leyendo un poco más de la capilaroscopía, que me parece más interesante, según la capilaroscopía, habían similitudes entre pacientes sanos y algunos pacientes con alguna enfermedad difusa de tejido conectivo. ¿Cuáles de estas similitudes que se dan? Ya, doctor, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Que preguntó sobre la enfermedad, ¿no? Del tejido conectivo. Sí, ¿y qué similitudes podría llegar a tener con un paciente sano? Mm, Bueno, leí, ¿no? Por ejemplo, que en los pacientes, como vamos a ver, en estos pacientes sabemos que hay una combinación, ¿no? De enfermedades sistémicas autoinmunes, que puede ser el lupus, una esclerodermia y dermatomiosis, y todas estas tienen, ¿no? El síntoma que es común, que va a ser un fenómeno de Raynaud. Entonces van a haber alteraciones capiloscópicas, ¿no? Que van a ser similares. Lo que leí es que van a ser similares a la esclerodermia en un 50% de los casos, y estos pacientes van a presentar tortuosidades, que va a ser característico porque igual que en la dermatomiosis, van a ser de tipo arbustivas, ¿no? Y, por ejemplo, podría ser, o la capilaroscopía es importante porque va a ser utilizada como un marcador de actividad y pronóstico. Y en cuanto o comparado con pacientes sanos, imagino que podrías presentar, ¿no? Un Raynaud no tan marcado, que podría presentar, por ejemplo, las tres fases, ¿no? Podría presentar las tres fases, pero no llegaría a presentar ni úlceras ni necrosis o las demás o patrones, ¿no? De severidad, que podrían ser hemorragias o áreas avasculares, creo yo, doctor. Ok, siguiente pregunta, Gonzalo. Ya está bien, doctor. Bueno, nos han dicho algunas de las indicaciones de la capilaroscopia. Quisiera saber cuáles son las demás. Y además de eso, había leído sobre que tenía un tipo de valor predictivo de las ulceraciones por isquemia en pacientes que tenían algunos trastornos vasculares periféricos. Ah, ¿Cuál era la validez de este índice que se llegaba a dar? Ya, doctor, según lo que mencioné, ¿no? Lo importante es el fumar. También leí en otro artículo que también no se debía, leí en el artículo que cogí, era que 24 horas antes no se debía fumar antes de la preparación de la prueba. Y también en otro decía que 4 horas antes no se debía fumar y tampoco se debía tomar cafeína. Y lo importante es también, lo importante y que mencioné, era de los microtraumatismos, ¿no? Que se van a generar al realizarse, ¿no? Procedimientos cosméticos, como van a ser la aplicación de geles, acrílicos o esmaltes, que por lo menos deberían ser o no deberían realizarse 3 semanas previas. Y en cuanto a los demás, al valor predictivo, como dije, ¿no? Por ejemplo, si se ve un patrón de esclerodermia, podría estar, ¿no? Hasta un 100% se podría ver por ejemplo, se podría ver, ¿no? Hasta un 100% por ejemplo, en pacientes que van a presentar, por ejemplo, esclerosis sistémica, se me fue. Entonces, esclerosis sistémica, y también podrían presentar pacientes con dermatomiosis o enfermedad mixta del tejido conectivo, que también va a ser un porcentaje más alto. Y, por ejemplo, el patrón tortuoso, ya que se va a presentar en pacientes con artritis reumatoide, un lupus, o que va a ser, ¿no? Que va a ser o va a ser más característico de estos pacientes. Algo para aumentar también, compañero, es con respecto a lo que expusimos también, la capilaroscopia nos va a permitir identificar o diferenciar lo que vendría a ser de una primaria de una secundaria al ver las lesiones, ¿no? Cabe resaltarte que también
este estudio nos permite ver o hacer un seguimiento, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, en estos pacientes que tengan antecedentes ya, por ejemplo, de eh, lupus, lupus eritematoso sistémico o de esclerodermia, se les sugiere tener este estudio presentes una vez al año, a manera de seguimiento nomás. Sería conveniente. Ok, Gonzalo, ¿cuáles son tus respuestas a tus preguntas? Doctor, disculpe, no le escuché al 100%, estoy un poco mal conmigo. Solo me pidió las respuestas para mis preguntas, ¿verdad? Sí, las respuestas. Ya. Perdón por internet. La primera le pregunté, bueno, las similitudes de algún paciente sano o alguno con enfermedad difusa de tejido conectivo. Y leyendo encontré que a este tipo, o bien si tienen algunos pacientes sanos tienen los patrones normales, como mencionaron en la exposición, pero había otros que tenían un patrón de anomalías no específicas. Y algunos pacientes sanos también llegaban a tener este patrón, a diferencia de otros más comunes que vimos como para el patrón de la esclerodermia. En estos habían cuatro principalmente. Uno que había en la anormalidad en la densidad del capilar. ah, Luego también había la dimensión anormal de un capilar. Luego podría haber las tres, eh, la morfología, la densidad y la dimensión podrían ser anormales, pero en un rango aceptable. Eh, y por último, había pacientes sanos o con alguna enfermedad difusa de tejido conectivo que podrían llegar a tener algunas hemorragias. Para la segunda pregunta, doctor, les mencioné cuáles eran todas las indicaciones aparte de las que ya mencionaron y un poco más sobre el valor predictivo de las ulceraciones. Dentro de todas las que mencionaron, algunas bien, como el de reinado primario y secundario, y para la esclerodermia sistémica o esclerosis sistémica, ah, para pacientes con LES o pacientes con dermatomiosis, doctor. Incluso algunos ayuda al diagnóstico de una artritis psoriásica y una evaluación del estado de los miembros inferiores de pacientes diabéticos, doctor. Y en el valor predictivo, ah, encontré que se llamaba ah, SURI y era principalmente, se observaba que eran pacientes que tenían ¿cómo se llama? Megacapilares. Se tenía que ver principalmente en aquellos pacientes que se llegan a observar megacapilares en la capilaroscopía y estos tenían una predisposición mucho mayor a aquellos que no a desarrollar las ulceraciones. Pero no era tan efectivo ya que siempre la presencia de ulceraciones era mucho mayor como factor. Ok, Gonzalo, ¿cuáles son las lesiones capilaroscópicas más frecuentes en la esclerosis sistémica? Ah, Doctor, disculpe, me está preguntando sobre el patrón esclerodérmico. Sí, Ok. ¿qué es lo que se encuentra más en los pacientes con esclerosis sistémica? Bueno, dentro de este Activo. había una subdivisión, ¿verdad? Un patrón temprano dentro y uno activo y uno tardío, doctor. En el Ya. activo había una ligera desorganización de la arquitectura capilar, los números de megacapilares eran mucho mayores y podría haber incluso microhemorragias, doctor. Y había una pérdida de los capilares, doctor, pero esta era moderada y los capilares llegan a estar ramificados. Ok. Y en el temprano, Para el temprano la arquitectura capilar estaba preservada, primero que nada. Y habían pocos megacapilares y también bastante pocas microhemorragias que se pensaba. Pero no había, a diferencia del otro, no había pérdida de capilares evidente. ok. De hecho, en el esclerosis sistémica, una de las manifestaciones típicas son los megacapilares. No, de hecho, hay pocos en el estadio temprano y más en el activo, pero lo que buscamos siempre
microhemorragias activos y tardíos de la esclerosis sistémica. Pero también se puede ver en pacientes que trabajan mucho, pacientes obreros, pacientes que trabajan y usan mucho las manos. Sin que tengan ninguna enfermedad, pueden tener microhemorragias porque es producido por agentes externos nada más. ¿Ok? María Fernanda, las respuestas a tu pregunta. Sí, doctor. Bueno, mi primera pregunta era acerca de que acerca de la capilaroscopía y era cuáles son los cambios que se dan en un hombre sano, pero esto dependiendo con la edad que tenga esta persona. Entonces, bueno, yo encontré que en cuestión a la edad, el patrón capilaroscópico, bueno, primero el patrón capilaroscópico en peine, que es el normal, puede detectarse a partir ya desde los 2 años. Luego que la arquitectura capilar de un adulto normal se adquiere generalmente al terminar la niñez. Bueno, las principales diferencias de este patrón pediátrico con uno de un adulto va a consistir que primero, el niño tiene menos densidad capilar, tiene mayor heterogeneidad, tiene especialmente capilares con formas inusuales y mayor visibilidad del plexo venoso subcapilar. También, que es raro en la población de niños sanos la presencia de megacapilares. En cuestión a los adultos mayores, bueno, es difícil definir un patrón capilaroscópico normal. ¿Por qué? Porque hay una dificultad para encontrar en adultos mayores una población control que esté sana. Pero en este grupo etario se observa más que nada alargamiento y aumento en lo que es la tortuosidad de los capilares, así también como una dilatación apical secundaria. ¿Por qué? Porque como son adultos mayores ya han tenido probablemente un mayor historial de microtraumas y también hay una disminución del gasto cardíaco con un aumento de la resistencia vascular periférica. Bueno, finalmente se puede observar también con mayor facilidad el pleno venoso subcapilar en adultos mayores. ¿Por qué? Por el adelgazamiento de la piel y también por la congestión de vénulas y capilares. Esto porque está relacionado con el aumento en la apertura de las anastomosis arteriovenosas, secundario a los cambios que van a haber en la población senil. Y en cuestión a mi segunda pregunta, que les pregunte de cómo evaluamos el daño microvascular ocurrido en los pacientes, que sí. Bueno, lo vamos a clasificar en base a los estadios de daño microvascular, donde podemos ver 3 fases principales, que son el patrón temprano, el activo y el tardío, que, bueno, el temprano tiene, bueno, así resumidamente, las características principales son una arquitectura capilar bien preservada, pocos capilares gigantes y también presencia de microhemorragias y no hay una pérdida capilar evidente. En cuestión del patrón activo, bueno, lo que ya mencionó mi compañero, que los numerosos megacapilares y también las microhemorragias, la pérdida capilar moderada y los pocos capilares ramificados. Y en cuestión del patrón tardío, va a haber un deterioro severo, ¿no?, de la arquitectura capilar y van a estar casi ausentes los megacapilares y las microhemorragias y va a haber una pérdida capilar significativa y con una vascularización. Y finalmente van a haber bastantes capilares ramificados. Y eso sería, doctor, las respuestas a mis preguntas. Ok. María Fernanda, ¿se puede hacer capilaroscopía en los dedos de los pies? Sí, doctor, en lo que estudié, sí se puede hacer capilaroscopía en otras zonas como los dedos de los pies, en el lóbulo de la oreja, incluso en la cara, pero la elección de las manos es por el hecho de que allí la piel es un poco más delgada que en los pies, ¿no? Y también porque es, ¿cómo decirlo? La técnica es más fácil realizarla en las manos y bueno, en cuestión a, a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, ¿por qué se eligen las manos? Es porque tienen una disposición capilar que es paralela a la superficie cutánea. Entonces, ahí está. Lo que quiero decir es que en las manos se puede ver una visualización completa del asa capilar. Y en las manos se va a preferir el cuarto y el quinto dedo. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay la mayor transparencia de la piel.
Ok, perfecto. Bueno, hemos hablado más sobre capilaroscopía. Nilton, Presente, doctor. ¿cuáles son las características de un reino primario? Bueno, básicamente, para diferenciar lo que es un reino primario y un secundario, vemos que en la sintomatología, el reino primario va a ser más leve sus síntomas. Por ejemplo, la coloración se va a dar más que todo en el dedo medio, anular y también puede ser en el meñique. Su clínica se basa también, en lo que diga, la prevalencia va a ser en mujeres jóvenes, menor, igual a 30 años también. En esto vamos a encontrar que la coloración va a ser simétrica, puede presentarse en ambas manos. No va a haber compromisos del tejido necrótico, como ven, dice la gangrena. También va a tener una ausencia de una historia, que, por ejemplo, que tenga un trastorno o una patología precedente. Los capilares del lecho unguial van a ser normales, va a tener una velocidad de sedimentación globular normal y los hallazgos serológicos van a ser negativos, ¿no? Como por ejemplo los anticuerpos antinucleares, que también son negativos. Ya, ok. O sea, generalmente uno, el inicio, ¿no? El reinado primario casi siempre inicia en la adolescencia, en la juventud. El reinado secundario no. Dos, si es simétrico o asimétrico. Casi siempre el reinado primario es simétrico y el secundario no. Tercero, la severidad. Muy pocas veces el primario llega solo a ser cianosis, no siempre hace palidez ni rubor. En cambio, el secundario sí, casi siempre toda la fase. Tercero, las manifestaciones severas, ¿no? Las que nos comentaste. El primario casi nunca llega, bueno, nunca llega a ser úlceras ni necrosis, jamás. Pero algo que sí es importante es que no hay dolor. El secundario, muchas veces el reinado es tan intenso que hay una vasoconstricción y hay isquemia y eso produce dolor tipo hincada en las yemas de los dedos, cosa que no se presente en los primarios. ¿Okay? Y el primario mejora rápido con los medios físicos, o sea, evitar el frío, tener guantes y todo lo demás. ¿Por qué es importante? Porque hay que saber primero, el síndrome o fenómeno de Raynaud no es característico de la esclerosis sistémica. Puede estar presente tanto ser primario y no estar asociado a ninguna enfermedad, en cuyo caso no se tiene que hacer nada, lo pueden tener cualquier persona. Más que nada aquellas personas que siempre dicen, ah, las manos las tengo siempre frías, frías. Si se ponen a ver esas manos en el frío, se dan cuenta que en verdad tienen un poquito de cianosis, un Raynaud primario. Puede ser secundario y no solo secundario esclerosis sistémica, muchas enfermedades te pueden dar Raynaud, no solo reumatológicas, sino también endocrinológicas y todo. Pero muy al margen de eso, lo primero que tienen que saber es determinar si es un Raynaud primario o secundario. Si es un Raynaud primario, casi siempre va a ser 3, 4, 5, 6 años. En cambio, uno secundario siempre va a acudir a la consulta después de muy poco tiempo. Segundo, tienen que hacer todas esas preguntas que les acabo de mencionar para determinar si es primario y secundario. Y si es que hay una duda, se tiene que hacer 2 exámenes. ¿Cuáles son esos exámenes, Nilton? O sea, yo tengo un paciente y tengo la duda, ¿será parece secundario? Ya, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le pido? Se puede optar por la capilaroscopia, doctor. Eso nos Ya, permite. uno es la capilaroscopía. 2, mm, el otro sería. el ANA, el Ah, anticuerpo sí, antinuclear. sí, es ¿Ok? cierto. Un paciente con Raynaud Diana negativo probablemente sea ya otra cosa, ¿no? Igual que no tengan síntomas de artritis, pero el ANA. Si sale positivo, complementas con la capilaroscopía. Ya obviamente después tienes que buscar, ¿no? La causa más frecuente de Raynaud, de hecho siempre es esclerosis sistémica. ¿Y cuál es la diferencia entre el Raynaud en paciente con esclerosis sistémica, variedad limitada y difusa, Nilton? Entre las características, doctor. Sí, o sea, ¿por qué se diferencian uno del otro? No le llegué a escuchar bien, doctor. ¿Puede repetirme, por favor?
¿En qué se llegan a diferenciar el Raynaud en un paciente con esclerosis sistémica, variedad cutánea limitada y variedad cutánea difusa? Más que todo por la disposición, doctor. Por ejemplo, como lo menciona, de la distal puede ser hacia el codo y la rodilla, y la difusa puede ser más proximal, creo. Ya, pero ese sí es el compromiso de piel, pero el Raynaud, ¿cómo es en uno y cómo es en el otro? Por el Mm, tiempo de aparición y por el porcentaje. Uno, en el Raynaud, la esclerosis sistémica variedad cutánea limitada, usualmente el compromiso del Raynaud precede por bastante tiempo al compromiso de la piel. O sea, pasa unos 5 a 10 años con Raynaud y los pacientes recién hacen esclerodactilia o esclerodermia, ¿no? En cambio, en la difusa no, es muy poco tiempo. No tienen ni unos meses o máximo un año de Raynaud y casi siempre ya hacen ya compromiso rápido cutáneo. Dos, el porcentaje. Todos los pacientes con esclerosis sistémica, variedad cutánea limitada, todos, el 100% tiene Raynaud. En cambio, en la cutánea difusa, el 90%. Puede haber un 10% que no tiene Raynaud. Es raro tener un paciente con esclerosis sistémica y que no tenga Raynaud. Muy, muy raro. Y si es que se dé el caso, es usualmente un paciente con esclerosis cutánea difusa. ¿Ok? Eso es importante. Ok, chicos, a ver. Diego, ¿están todos? Antes de que empiece a preguntar, y si es que alguien no está, ya sabemos cuál es el trato. ¿Sí? Ya, bacán. A ver, dame un número, Diego. 14. Fiorella, Micheli. Fiorella, Micheli. Fiorella. Parece que sí está conectada, pero no está. Doctor, disculpe, mi compañera se retiró del curso. ¿Qué pasó? No sé, doctor, solo me informó que se había retirado por motivos personales, doctor. O sea, de todos los cursos o solo de reumato. Doctor, dispensó todo el semestre. Ah, ya, ok. Bueno, tenía algún problema. ¿Y por qué hay 47 entonces? Alguien está doble, ya. Entonces, no está, ¿no? Se retiró. Fernanda, Sí, doctor. Fernanda, oligoartritis, ¿cuántas articulaciones se considera? 2 a 4, doctor. Ya. Stephanie, Ivanka, Presente, doctor. nombre de un DIMARS sintético que se usa en artritis reumatoide convencional. Metotrexato, doctor. Ya. Eric Selwyn, Presente. ¿cuándo se considera un compromiso agudo en una enfermedad reumatológica? Menor a 6 meses, doctor. Ya. Ah, Brian Randall, Brian Randall Rodríguez Sequeiros, Presente, doctor. ¿cuándo se considera agudo? Crónico. Ah, agudo es a menor de 6 semanas, doctor, y crónico es a mayor de 6 semanas. Ok. Dayan, Dayan Salwa. Doctor, ¿me escucha? Sí, Dayan. ¿Cuál es el tipo más frecuente de AIJ? Ay, Mario Salinas, Mario Salinas Pino,
Mario, Horacio, Mario, Salinas. Ok. Brian Takuri, Presente, doctor. ¿cuál es el tipo más frecuente de AIJ? El oligoartritis, doctor. Ya, ok. Dame un número, Brian. Otro número. 3. 3. Karina, Elena, Presente, doctor. Karina, ¿cuáles son los criterios de Sjögren? De todos, mencióname uno, el que te recuerdes. Criterios de clasificación de Sjögren, de síndrome de Sjögren. Tener seroftalmia, boca Ya, seca, seco, también. pero o sea, ¿la boca seca es un criterio o Disculpa. cómo determinas la boca seca? ¿Con qué Por examen? la cielometría. Ya, perfecto. ¿Menor de cuánto? Cielometría era 1.5, menor 1.5. 0.1. Ya, pero Así. está bien, vale, ok. Rolando, Presente, doctor. otro criterio de clasificación. Ernesto, ¿Podría ser xerostomía? ya, eso es lo que se hace con el test de Schirmer, perdón, con la cielometría. Es lo mismo que ya se mencionó. ¿Quién me contestó eso? ¿Ernesto o Rolando? Yo, doctor. Rolando. Ah, ya. Ernesto, entonces otro criterio de clasificación. Los anticuerpos, doctor, anti-RO, Ya, positivo. ok. Ya. Adolfo, Presente, doctor. un tipo de AIJ, aparte de la oligoarticular. ¿Otro? Doctor, sería lo que son las sistémicas. Ya. Llamadas también. em, Ya. No hay problema, está bien. Juan Carlos, Vaca. Doctor, dígame. Las sistémicas también se llaman enfermedad de Still. Sí, doctor, la de Steel. Ok. Dame un número, Juan Carlos. 9, doctor. 9. Ya empezamos por arriba, mejor aquí. Ahora se salvó Anabel. Hagai Canal. Rubí. Presente, doctor. Rubí, una característica de la artritis reumatoide, en general una característica general. ¿Qué es autoinmune? Ya, perfecto. Solange, otra característica de la artritis reumatoide. Doctor, ¿qué puede afectar a mujeres mayormente? Ya, Marcial, otra característica. Va a ser de la artritis reumatoide, ¿no, doctor? Disculpe, no lo Sí. escuché bien. Va a ser crónica y sistémica, doctor. Ya, Inflamatoria ok. también. Perfecto. Ok, chicos. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto al tema de esclerosis sistémica y las exposiciones? Doctor, una pregunta. Dime, Doctor, Luisa. tenemos dos, la limitada y la difusa, ¿verdad, doctor? Doctor, no es imposible que primero tengamos la limitada y después la difusa. O sea, o bien aparece la limitada o bien aparece la difusa, ¿verdad, doctor? Sí. Puede haber el caso en que la difusa inicie como limitada, pero la progresión va a ser tan rápida que en menos de un año ya va a haber compromiso a nivel
proximal. En cambio, la limitada se queda ahí. Pasa 2, 3 años y sigue quedándose ahí. ¿Sí? Y la manifestación es distinta, los anticuerpos son distintos. Ahora, ¿puede haber una variedad de ambos? Sí, a veces hay, incluso con doble anticuerpo, que es muy raro. O sea, que tenga anti-SSL70 positivo y anticentrómero positivo, pero es muy, muy raro. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Doctor, sí, una pregunta. En la esclerosis sistémica de los criterios de la serie EULAR del 2013 que nos mostró, los anticuerpos relacionados con la esclerosis sistémica siempre van a ser positivos, al menos el AK. No. Lamentablemente, la sensibilidad de los anticuerpos no es muy alta. En los pacientes con esclerosis sistémica variedad cutánea limitada, solo un 60% van a tener los anticuerpos positivos. Y en la cutánea difusa, solo un 40%, en promedio, ¿no? O sea, pero es más importante la especificidad, porque cuando salen positivos, como que sí ya te orientan a qué puede hacer el diagnóstico. Lo que sí van a tener todos es el ANA, y a títulos bien altos. En el lupus casi siempre es 1 sobre 320, 160. En cambio, en la esclerosis sistémica es 1 sobre 1600, 1 sobre 3000, 1 sobre 10.000. Eso sí, pero no siempre todos lo van a tener. Pero tenemos otros criterios que son más importantes para nosotros definir el diagnóstico. El esclerodactilia es el más importante. Y Raynaud. ¿Alguna otra duda? ¿En Cusco? No, no hay estudios. En Perú hay un estudio que se hizo hace unos cuantos años, ¿no? Donde se vio que la incidencia, más que la incidencia, la prevalencia, ¿no? Fue de 1 en 20.000 pacientes más o menos, por cada 20.000 a 30.000. O sea, es mucho menos frecuente que la población normal. En Cusco no sé si hay un estudio, dudo que haya algún estudio del mismo Cusco, pero debe ser igual, similar, ¿no? Respecto a las variantes genéticas en el hombre de altura y el hombre de 0 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a reumatología, no hay tanta diferencia, es muy similar. ¿Alguna otra Doctor, una duda? pregunta. Dime, Reinaldo. En la esclerosis sistémica también, igual, al igual que en el síndrome de Sjögren, también se puede presentar serostomía. Sí, puede haber. Puede haber Sjögren secundario a esclerosis sistémica. ¿Alguna otra duda? Doctor, disculpe, cuando estaba hablando sobre los criterios de Euler dentro de los anticuerpos, mencionó al anticentrómero D que va a ser para limitada y el anti-SLCT que iba a ser para difusa. Y había un anticuerpo más que no recuerdo, doctor. ¿Esa va a ser específico para alguno de los dos o es para ambos? No, es anticentrómero B, con B de burro. Okay, anticentrómero B, y el otro es el anti-SSL70, también llamada antitopoisomerasa 1, ¿no? Limitada, y el otro el difusa. El anticuerpo anti-RN polimerasa 3 es más frecuente en la difusa. No es específica, pero es más frecuente en esa. Es más, se presenta en menor porcentaje que el anti-SSL70. Pero ¿cuál es la importancia de esta? Que cuando se presenta hay un riesgo añadido de que los pacientes hagan crisis renal esclerodérmica. Esa es la importancia, pero es más frecuente en la difusa. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Dos más, si es que hubiera, si es que no. Ok, perfecto. Siempre trato de que lo hagamos en menos tiempo, pero sí, siempre nos toma las 2 horas. A cierto punto es un poquito agotador para ustedes. Vamos a tratar de que las próximas, los tiempos sean más cortos. Ok, de hecho el siguiente tema es un tema bonito, el lupus. Y la exposición igual, 10 minutos máximo. ¿Okay? Ana es algo
simple, algo práctico, no se complica en la vida. Yo quiero que sepan lo más importante, anticuerpos antinucleares, qué tipos hay, qué patrones hay, en qué enfermedades se puede ver, en la población normal, en qué porcentaje se ve de acuerdo a cada grupo de edad, y en cada enfermedad qué patrones es lo que más se ve, ¿no? En el lupus, o sea, es algo así, práctico, ¿ok? Ok, chicos, entonces nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Doctor.